Muy bien, hermanos, reiniciamos un poquito tarde hoy día. Tuvimos varios problemas técnicos. Bueno, pero ese día se solucionó. Estamos en la clase 16, cómo estudiar la Biblia. Y recordando los manuscritos antiguos en cuanto al hebreo, del Antiguo Testamento, se llama el texto masorético, ¿no? Los masoretas, escribas increíblemente minuciosos para copiar la Biblia, masoretas del pueblo judío. Por eso se llama el texto que se conserva, manuscritos antiguos que se conservan del Antiguo Testamento es llamado el texto masorético. Pero ahora vamos a ver toda esta parte que vamos a hablar a continuación es referido ya no al Antiguo Testamento, es referido al Nuevo Testamento. Manuscritos del Nuevo Testamento en griego, manuscritos muy antiguos. Y el personaje más destacado que hay que mencionar es Erasmo de Rotterdam. Estábamos diciendo acerca de él que fue uno de los grandes hombres que proclamaron el Evangelio en los años de 1500. Está considerado uno de los reformadores. Pero es interesante la historia de Erasmo de Rotterdam, era holandés. Él proclamaba el Evangelio y escribió libros eh, en contra de las doctrinas católicas y escribió libros sobre la verdad del Evangelio. Sin embargo, parece que por razones estratégicas él no rompió oficialmente con el catolicismo, no se separó del catolicismo y como era un personaje muy respetado, parece que por esa razón la Inquisición no lo persiguió, pero sus obras y sus libros hablan del Evangelio verdadero y en contra del catolicismo. Eh, Sus libros corrieron por toda Europa, produciendo la salvación de muchas personas, hombres muy importantes. Por ejemplo, la conversión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que son los traductores de nuestra Biblia, ¿no? Casiodoro de Reina, 1569, el siguiente revisor, Cipriano de Valera, 1602. Ellos dos, eran compañeros en un monasterio en San Isidoro del Campo, en Sevilla, en España. En ese monasterio se convirtió a Cristo el prior del monasterio, o sea, el director, ¿no? Junto con el director se convirtieron varios, numerosos de los curas que estaban ahí. ¿Cómo se convirtieron? A través de los escritos de Erasmo de Rotterdam. Llegaron a ellos los libros de Erasmo. De tal manera que fíjense la importancia de Erasmo, ¿no? Se convirtieron por él, por su proclamación del Evangelio, se convirtió Casiodoro de Reina y también Cipriano de Valera y muchos otros también. Entonces la importancia que tiene Erasmo. Él fue el compilador del Textus Receptus. En 1516 salió la primera edición del Textus Receptus. Ese año, muy importante, ¿no? La primera edición. Después de unos años salieron otras ediciones, algunas, la posterior a 1516, Erasmo pudo complementar algunos pequeños textos que le faltaba revisarlo y completarlo. Pero este hombre fue admirablemente fiel en lo que él hizo. ¿Qué es lo que hizo? Ahora sí, con la imprenta, miren el año. Miren, 1516, esto ya fue como libro impreso. El Nuevo Testamento en griego es la primera vez que sale publicado a través de él, en forma de libro. Él compiló muchos de los manuscritos antiguos que tuvo a la mano. Y él testifica, Erasmo de Rotterdam testifica que había conseguido manuscritos valiosos. Recuerden, el Nuevo Testamento no era un solo volumen, eran diferentes rollos, manuscritos.
y la imprenta recién acababa de inventarse. Él dice, Erasmo, que a costo de muchísimo dinero, dinero de su propio bolsillo, a costa de enormes sumas de dinero, él había conseguido manuscritos muy valiosos de algunos libros del Nuevo Testamento, que de otra manera no los hubiera conseguido. Había tenido que pagar mucho, mucho, porque esos manuscritos se conservaban en ciertos lugares, ciertas bibliotecas, manuscritos del griego de cientos de años. Y entonces este hombre amaba tanto a Dios, ¿no? Él hizo eso, consiguió todo lo máximo que pudo de los manuscritos antiguos del griego y los sacó en forma de libro, los puso ordenadamente en forma de libro a partir del año 1516. Esto es lo que se conoce como el Textus Receptus. Después de 1516 salieron varias otras ediciones, pero esta fue la primera. ¿eh? A partir del texto griego compilado, reunido, compilado, publicado por Erasmo de Rotterdam, a partir de este salieron las traducciones de la Biblia a los idiomas más importantes, al idioma alemán, al idioma inglés, al castellano mismo, el de nosotros. Un montón de idiomas usaron como base el Textus Receptus producido por Erasmo de Rotterdam. Ahora recuerden, él no escribió el Nuevo Testamento. Él reunió, ordenó, compiló los textos antiguos conservados durante siglos enteros, manuscritos, y los reunió en un solo volumen. Por eso se le llamó el texto recibido, el Textus Receptus, ¿no? Y es el manuscrito fiel, que hasta ahora es el más fiel que hay, que se ha conservado de la antigüedad. ¿Por qué es muy necesario de comprenderlo? Porque en 1881, fíjense la fecha, en 1881 salió otro Nuevo Testamento en griego, salió publicado otro Nuevo Testamento que le llamaron en griego original. Es tan importante entender la diferencia. En 1881, miren ya cuántos años después, ¿no? Casi 350 años después, algo así. Dos hombres ingleses, apóstatas realmente, cuyo apellido era Westcott uno y el otro se apellidaba Hort. Entonces siempre se les pone juntos porque los dos hicieron eso. Ingleses, Westcott y Hort, sacaron un Nuevo Testamento y le llamaron el griego original. Miren eso, le llamaron el griego original. ¿Qué estaban diciendo? Que el Textus Receptus, el antiguo Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, no servía. Y que recién, después de más de 300 años, habían habido nuevos descubrimientos de otros manuscritos y recién con el avance de la ciencia lingüística estaban llegando a producir el griego original del Nuevo Testamento. ¿Qué estaban haciendo Westcott y Hort en 1881? Escuchen bien, ¿qué estaban diciendo? No sirve el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Lo que sirve es este que nosotros hemos publicado. Miren el año de publicación, 1881. Eso fue la obra de falsificación del texto griego. Ahora, si ya les preguntamos, hermanos, a ustedes sobre, este es el manuscrito fiel, el Textus Receptus, por supuesto, el único fiel y exacto, y sigue siendo el fiel y exacto. Este de acá es el manuscrito adulterado, el Nuevo Testamento en griego
adulterado, bastante adulterado, la edición de Westcott y Hort. Ahora ustedes saben, porque ya les he dicho, ¿no? ¿A cuál de los dos manuscritos siguen actualmente las versiones modernas, contemporáneas, las de Sociedad Bíblica? ¿Cuál de estas dos siguen los traductores modernos? La segunda, la falsificada. Esa es la que siguen todos los traductores modernos y la Sociedad Bíblica y todas esas casas impresoras. En lugar de basarse en el texto fiel de 1516, siguen el manuscrito no, sino es el texto corrupto del Nuevo Testamento sacado por estos dos hombres, Westcott y Hort. Ahora, hermanos, quiero que distingan algo con mucho cuidado. Quiero explicarles algo. Escuchen con atención, miren. Toda obra que alguna persona ha hecho, siempre hay que examinar el autor de la obra. Por ejemplo, la construcción de este edificio de acá del templo, ¿no? En realidad esto no fue hecho para templo, era una casa grande. Entonces, una casa siempre está construida por un arquitecto, ¿no? El arquitecto o tal vez el ingeniero civil, el responsable, el constructor. Y entonces, si nosotros supongamos que tenemos un dinerito, vamos a construir nuestra casa y buscamos un arquitecto o ingeniero. ¿Qué vamos a averiguar primerito? Que nos recomienden a uno que sea muy bueno, no a cualquiera. Si me va a cobrar 10,000 soles por hacer un proyecto de los planos, etcétera, yo no quiero que mis 10,000 soles no solo se gasten en vano, sino que la construcción salga mal, ¿no es cierto? No me voy a lanzar a ciegas, yo busco el mejor arquitecto posible. Y entonces busco a alguien que tenga confianza, alguien que sepa, por ejemplo, un maestro constructor. Y él me va a recomendar, recomiéndame cuál es de garantía, cuál arquitecto. Y él me puede recomendar a alguien. ¿No es cierto? Siempre es así. Y si examinamos la obra de traducción de la Biblia, ¿quién lo hizo? Esa es siempre la primera pregunta. ¿Quién la hizo esta traducción? Y cuando encontramos quién hizo esta edición del Nuevo Testamento, que se atrevieron a llamarle griego original, o sea, dijeron la edición de 1516 no vale, la que sacamos ahora, 1881, esa sí es la original. ¿Quiénes fueron estos señores Westcott y Hort? Eran dos hombres ingleses que llevaban el nombre de cristianos, pero no lo eran. Bueno, profesaban ser cristianos. Si realmente lo fueron, es una gran interrogante, porque un montón de cosas que creían ellos estaban en contra de la Biblia. Entre otras cosas, se metieron al ocultismo, Westcott y Hort. Entre otras hazañas que ellos hicieron, contradecían doctrinas de la Biblia, vivían una vida liberal. Ustedes han oído la palabra liberal y la palabra conservador, ¿no? Son dos términos contrarios. En el campo cristiano, en otros campos también, se usa la palabra conservador para decir, no, este es el que mantiene los principios como son, no quiere apartarse de los buenos principios. Ese es un señor conservador, dicen. Se mantiene en lo que es bueno y no se sale de las líneas trazadas desde muchos años atrás. Eso es lo que llaman conservador. Y lo contrario de conservador, ¿qué le llaman? Le llaman liberal. Liberal le dicen, no, ahora los cristianos también podemos hacer esto, ¿por qué no? También podemos meternos en esto y en el otro y en el otro. También podemos hacer una fiestita en nuestra casa y también podemos tomar un poquito, no mucho eso sí, pero también podemos tomar un poco. ¿Y por qué no? ¿Qué de malo tiene, no? Eso es lo que se llaman liberales. ¿Y qué de malo tiene divorciarse? ¿Y qué de malo tiene que
que vivan sin casarse, y qué de malo tiene, y qué de malo tiene que una persona diga, yo me declaro homosexual, qué de malo tiene. Todos esos pensamientos se les llama liberales, o sea, se apartan, niegan los principios bíblicos. Eso se llama una persona liberal. Y el que se mantiene en la Biblia se llama conservador, porque conserva, ¿no?, los principios. Estos dos señores, Westcott y Hort, eran en el sentido cristiano muy liberales, muy liberales. Profesaban ser cristianos, pero negaban los principios bíblicos. Entre otras cosas, como les digo, se metieron al ocultismo. Defendían doctrinas del catolicismo. Un montón de cosas muy lejos de la palabra de Dios hacían ellos dos, Westcott y Hort. Entonces, si nosotros, como acabo de decir, yo quiero examinar una obra, lo primero que voy a preguntar, ¿quién la hizo? Esta construcción, ¿quién la hizo? La hizo el arquitecto tal. ¿Y qué tal es él? Tiene prestigio. Ya, pues ya. Si era un arquitecto de prestigio, está bien, está bien. Pero si dicen, no, no te metas con ese señor, lo va a hacer mal tu edificio, tu construcción, la hará mal. Y encima de eso, van a robar en el material y en ponerle, por ejemplo, el cemento que es indicado, van a ponerle menos porque ese es un robo que hacen. Y ese señor está acostumbrado a hacer eso. Ni te metas con ese arquitecto. ¿No es cierto? Hay una diferencia grande entre qué persona ha hecho esta construcción. Aquí está, la hazaña de Westcott y Hort. 1881, Nuevo Testamento, que le llamaron en griego original. Pero no era el griego adulterado, proveniente de los textos, ya hemos visto, ¿no? Voy a borrar las dos ramas de manuscritos antiguos. Ya vimos, ¿no es cierto?, los manuscritos provenientes de Antioquía y los manuscritos provenientes de Alejandría. También le llaman a estos los manuscritos bizantinos, así le llaman. Pero son los que provienen de la iglesia modelo, la de Pablo, ¿no?, de Antioquía. ¿Quiénes transmitieron? ¿Recuerdan? ¿Quiénes transmitieron estos manuscritos? No, ¿quiénes copiaron? Eso, claro, esa es la primera mención, es cierto, ¿no? Pero fueron copiados a lo largo de los siglos. ¿Quiénes realizaron esas copias? ¿Recuerdan? ¿Ah? ¿Ah? Fueron transmitidos. No, ese es del Antiguo Testamento, los masoretas. Bueno, esa es la primera mención. Claro, la primera mención. Sí, ajá, es cierto, la primera mención, sí. Pero, no, estamos hablando de que los manuscritos del Nuevo Testamento fueron desde a partir del primer siglo, ¿no? Fueron transmitidos durante siglos enteros. Las copias, ¿quiénes realizaron esas copias? Ahí ustedes lo tienen apuntado, ¿no? Ajá. Sí, claro, bueno, pero los escribas es un término que se refiere más al Antiguo Testamento, al texto masorético. Aquí estamos hablando del Nuevo Testamento en griego, ¿no? A ver, revisen allí. ¿Quiénes fueron los que copiaron y transmitieron a lo largo de los siglos el texto
¿Mm? Las iglesias locales fueron transmitidos estos manuscritos por las iglesias locales. O sea, hermanos comunes y corrientes. No, esos nombres no se refieren a los que transmitieron a lo largo de los siglos. Acá estamos hablando del primer siglo, segundo siglo, el año 900, el año 1200, el año 1500. ¿Eh? Esa primera mención sí, esos son los nombres de los diáconos, claro. Transmitieron estos manuscritos. Recuerda, ¿cuántos años duraría un manuscrito? Tal vez 30 años, porque si lo leían todo el tiempo en las iglesias, el manuscrito se malograba, se arrugaba, se borraba lo que estaba escrito. Entonces, si ya pasaron 20 años, 30 años, tenían que hacer otra copia nueva. ¿Quiénes hacían esas copias nuevas? ¿Quiénes usaban esos manuscritos? Las iglesias locales, como debe ser, como debe ser. Mientras tanto, los manuscritos de Alejandría, ¿quiénes transmitieron esos manuscritos? Los centros académicos, las universidades, las universidades de aquel tiempo. No, no se llamaban universidades, el nombre universidad vino después, pero era el mismo equivalente, las universidades de aquel tiempo. Por ejemplo, la gran biblioteca de Alejandría. La gran biblioteca de Alejandría. Fíjense que hay una enorme diferencia. Los centros académicos de aquellos días, equivalentes exactamente a las universidades del día de hoy. No se llamaban así, por si acaso, pero eran el equivalente de las universidades que hay hoy en día. ¿Cuál era el interés que tuvieran los centros académicos en transmitir la Biblia? ¿Cuál sería su interés? ¿Mantener la fidelidad de la Biblia? ¿Creer en Cristo? No, ni creían en Cristo. No les importaba nada a Cristo en la Biblia. Lo que era simplemente, estos son libros de sabiduría. Ya la sabiduría de los cristianos, ahí está. Y fue exactamente el campeón de todos los adulteradores de la Biblia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Este señor, Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría. Eso, en el año 250 después de Cristo. Él, el papá de todos los falsificadores de las palabras de la Biblia. 250 después de Cristo, sí. Él. Él fue el que realizó todos esos versículos recortados, adulterados, añadidos. Bueno, del Sanedrín no se puede decir que hayan cambiado la Biblia. Mire, a pesar de su incredulidad en Cristo, los ancianos del Sanedrín y todo eso, nunca los ancianos del Sanedrín cambiaron la Biblia, nunca. Eso es muy digno de entender porque no creyeron en Cristo, fueron enemigos de su propio Salvador, pero nunca cambiaron la Biblia. La mantuvieron exacta la palabra de Dios, nunca la cambiaron. Y eso sí es asombroso. Eh, a pesar de su rebeldía contra Dios, supieron conservar fielmente la palabra de Dios. Pablo también, sí, sí. Ahora, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Recordemos que los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de lo que los ancianos escribas, los masoretas, los judíos, siempre mantuvieron fiel el texto de la Biblia, jamás lo cambiaron.
con algunas excepciones, y hay una excepción, y esta excepción es mencionada por Casiodoro de Reina en 1569, en la introducción a la Biblia de 1569 en castellano. Casiodoro de Reina menciona, porque él tuvo acceso a una Biblia antigua en castellano, si no me equivoco era la Biblia la Biblia del Duque de Alba, una de las traducciones antiguas en hebreo, pero era una traducción al castellano, no era en el hebreo mismo. Eh, la Biblia del Duque de Alba, no recuerdo en este momento, creo que era la Biblia del Duque de Alba o una de esas. Una traducción antigua de los años de 1400 por allí, traducción del Antiguo Testamento del hebreo al castellano. Y ahí sí, es el único ejemplo que yo puedo dar, hermano, de que los escribas judíos han hecho alguna alteración. Mire, Casiodoro de Reina cita esa alteración, pero no fue en el texto hebreo la alteración, fue en traducirlo al castellano. Al traducir al castellano, nosotros encontramos lo que está escrito. Busquen en sus Biblias en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Ahora, leemos ahí, ¿no? Isaías 9, 6. Profecía del nacimiento de Cristo. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo dice Casiodoro de Reina en su introducción a la Biblia de 1569, que ellos, los judíos españoles, no en el hebreo, sino al traducirlo del hebreo al castellano, lo habían adulterado. ¿Y cómo lo pusieron? Pusieron ellos, adulterando ese versículo, pusieron, llamará su nombre y llamará su nombre el admirable, el consejero. ¿Qué más dice? El Dios fuerte. El Dios fuerte, príncipe de paz. Fíjense aquí, la adulteración, como el hermano me preguntó, interesante, ¿no? Es el único ejemplo de adulteración que yo he podido encontrar de mano de los judíos mismos. No conozco de ninguna otra adulteración que los judíos hayan hecho de la escritura. Pero Casiodoro de Reina sí lo menciona, que ellos, en la antigua traducción al castellano, pusieron así. Miren la adulteración. Están diciendo que Dios, que es admirable, Dios que es el consejero, el Dios fuerte, llamará su nombre príncipe de paz. Lo llamará a este niño que va a nacer, lo llamará príncipe de paz. ¿Quién lo llamará príncipe de paz? El admirable, o sea, Dios, el consejero, que es Dios,
el Dios fuerte que es Dios, le llamará a este niño que nacerá, le llamará como príncipe de paz. Y todo está en haberle agregado este artículo él, que no es parte de las palabras originales. Así, ahí sí, perversamente esos traductores judíos hicieron ese cambio. Y Casiodoro de Reina lo menciona en su introducción de 1569. Está adulterado. Fíjese cómo podemos adulterar el significado con un cambio pequeñito nada más, ¿no? Está diciendo, bueno, el versículo que dice, leamos otra vez, Isaías 9:6, leámoslo nuevamente. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a él, el niño que va a nacer, llamarse a admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos nombres llevará a aquel niño por nacer. Y aquí es diferente. Los escribas judíos alteraron y pusieron, llamará su nombre de este niño por nacer, le llamará su nombre príncipe de paz. ¿Quién le llamará príncipe de paz al niño por nacer? El Dios, el admirable, Dios el consejero y Dios el fuerte. Él le llamará al niño por nacer príncipe de paz. ¿Se dan cuenta cómo ha trastocado el significado del versículo? Esa es la única alteración que yo conozco que hayan hecho los escribas judíos. Y fíjese esto, no alteraron en el texto hebreo original, alteraron al traducir al castellano. En castellano lo alteraron, lo adulteraron, ¿ve? Otro ejemplo, pero ya no del Antiguo Testamento. Juan 1:1. Juan 1:1. Y esta adulteración es producto de los testigos de Jehová en Juan 1:1. Ahí nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer. En el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Entonces, los mentirosos testigos de Jehová, ¿cómo han puesto? Han puesto así. Y el verbo era con Dios, hasta ahí está bien. Y luego han puesto, y el verbo, sí, un ratito, luego. Y el verbo era un Dios. Eso han puesto. Miren la adulteración perversamente hecha, agregándole el artículo un que no existe en el original y cambiando la mayúscula por una minúscula. Porque la Biblia no dice que él era un Dios, sino simplemente Dios, el único que hay. No podemos decir que Dios es un Dios. ¿Por qué no? Porque no hay otro, es el único. No podemos decir un Dios, que indica que hay otros también, no. Pero ellos le han agregado el artículo un, los testigos de Jehová. Y el verbo era un, y esa es una blasfemia, escribir Dios con minúscula. Y el verbo era un Dios.
Fíjense cómo nomás por un cambio tan pequeño siempre se altera el significado de la Biblia, ¿no? Por eso es que tenemos tanto celo, por eso tenemos tanto cuidado por conservar la fidelidad de la Biblia. Es por eso. Ellos niegan a Cristo, creen en Dios y a Cristo lo niegan tajantemente. También niegan al Espíritu Santo. Y ahí está la adulteración de la Biblia, de los mentirosos que se llaman ellos mismos testigos de Jehová. Bueno, entonces estábamos diciendo, hermanos, ¿no? La diferencia entre ambos. El, los manuscritos de Antioquía, transmitidos, que también se llama el texto bizantino, transmitidos por quienes, los hermanos de las iglesias locales. Y transmitidos con fidelidad por los creyentes de las iglesias locales. El otro grupo, los textos adulterados de Alejandría, transmitidos por quienes, por los centros académicos, por los centros académicos de aquel tiempo, que eran como las universidades de aquel tiempo. Es interesante y también es importante, hermanos, entender esto. Miren, los centros académicos y las universidades, aún las que se llaman universidades cristianas, prevalecen en cuanto al conocimiento. La Biblia no es un asunto de conocimiento, sino de obediencia. Y por eso ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Usted que es alumno o que es alumna tiene que participar en alguna forma en el ministerio del Señor, en alguna forma. Porque si el que estudia aquí no quiere servir al Señor en alguna forma, entonces no lo vamos a hacer en este momento, pero más adelante vamos a preguntar a los que estudian, ¿no? Hermano, si quieres tú trabajar en el servicio al Señor, tienes que hacerlo de alguna manera. Porque si tú no quieres servir a Dios, entonces tú tampoco puedes estudiar. El que estudia no estudia para conocer ni para llenarse de soberbia. Ese es el problema con las universidades, con los centros académicos. ¿Por qué el Señor Jesús no dejó establecido un sistema académico entre las iglesias y un título académico? ¿Encuentran ustedes en la Biblia algún lugar en donde nos enseñe la Biblia a que deben los hermanos prepararse y salir con su título de bachiller o si no, con su título de licenciado o con su título de maestría o con su título de doctor? Eso no lo encontramos en la Biblia. Encontramos el discipulado bíblico, eso sí. Moisés enseñándole a Josué. Eso sí, largos años. Josué fue ayudante de Moisés. Y cuando Moisés murió, era lo más natural. Josué tomó su lugar, era su discípulo. Encontramos a Pablo enseñándole profundamente a Timoteo. Encontramos a Pablo enseñando a los varones de Dios, revisemos eso en Hechos capítulo 20. Actos capítulo 20. Enseñando Pablo a los ancianos de allí, a los pastores de Éfeso. Hechos 20, versículo 17.
Muy bien, a ver. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora ustedes saben que hay tres nombres para la misma función, ¿no? Tres nombres. Uno es anciano, el otro es pastor y el otro es obispo. Los tres nombres designan a la misma función dentro de la iglesia. La palabra anciano lo ve al líder desde el punto de vista de experiencia y de madurez espiritual. Por eso es que no necesariamente tiene que ser anciano, o sea, viejito, sino un hombre maduro, experimentado. La palabra pastor lo ve al pastor desde el punto de vista de alimentar y de cuidar, como hace un pastor de ovejas, ¿no? Y la palabra obispo lo enfoca como sobreveedor o administrador, sobreveedor, supervisor. Las tres palabras se refieren al mismo cargo, ¿ok? Anciano, pastor, obispo. Sobreveedor, o sea, como supervisor, administrador, supervisor, la palabra obispo. No tiene nada que ver con un cargo jerárquico, ¿ah? Como hace el catolicismo. En la Biblia la palabra obispo no tiene absolutamente nada que ver con una jerarquía alta. Nada, nada. Ese es invento del catolicismo, llamarle el obispo, el señor obispo. Eso no es cierto. No hay en la Biblia. En la Biblia las tres designaciones son para el mismo cargo. Anciano, pastor, obispo. Y acá cuando encontramos entonces allí, versículo 17, otra vez, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, que quienes eran también pastores, ellos eran, los cuales, como vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis desde el primer día que entré en Asia cómo he sido con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad de ánimo y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las enseñanzas de los acechanzas de los judíos, etcétera. Entonces Pablo estuvo instruyendo a los líderes de aquellas iglesias, a los pastores. ¿Qué les dice luego más adelante? Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjense esa palabra. Todo ¿todo qué? Les enseñó Pablo a ellos el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Eso sí es la formación bíblica necesaria para un pastor. Todo el consejo de Dios. Es como decir toda la sabiduría de Dios. ¿Cuánto tiempo se demoró Pablo con ellos? Bueno, él mismo dice que de día y de noche. Continuamos allí, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Esa es la enseñanza necesaria para los que sirven a Dios, para los pastores, porque ellos eran pastores. ¿Qué dice Pablo? Por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. ¿Qué cosa les enseñó? Versículo 27, ¿qué les enseñó? Todo el consejo de Dios, toda la sabiduría necesaria de la Biblia
¿Para qué? Para servir al Señor. Les nombró licenciados en teología. No, no era necesario, no tenía nada que ver. Les dio un título de bachiller en teología o de doctores en teología. Nada, 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 nada. Esos títulos son inventos nuestros, hermano. Son de títulos académicos. Sí, 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 sí. También dice la Biblia, el conocimiento envanece, dice la Biblia. Pero nosotros hemos mezclado, hemos mezclado lo que es de Dios con lo que es del mundo. Porque el consejo de Dios, la sabiduría de Dios es necesaria para servir al Señor. Lo que Pablo hizo. ¿Cuánto tiempo se tomó con ellos? 3 años. Pero dice de noche y de día, intensivamente. Y Jesús también, 3 años y medio. Ahora, normalmente no es tan rápido porque ellos lo hacían de día y de noche. Normalmente es por lo menos el doble, ¿no? Por lo menos el doble, 6 años, para una persona que necesita entender todo el consejo de Dios a fin de servir al Señor. Pero hemos mezclado la enseñanza del todo el consejo de Dios, de la Biblia, la hemos mezclado con el sistema mundano. ¿Cuál es el sistema mundano? Bueno, ahora tú ya te has graduado, ¿no? Ahora tienes tu título. Entonces, el que tiene su título llega a diferentes partes. ¿Y de qué se jacta? Acá está mi título, ¿no? Lo demás, ¿qué sabrán? Yo soy el que sé, acá está mi título. Y acá puedo yo trabajar. Entonces, es un sistema humano que enaltece la soberbia del hombre. En ningún tiempo dentro de la Biblia encontramos ningún sistema de títulos otorgados. Encontramos el discipulado, sí, como digo, Moisés enseñándole a Josué, Elías enseñándole a Eliseo, Pablo enseñándole a Timoteo y Pablo enseñando a un grupo de pastores, lo cual está aquí justamente. ¿Qué cosa les enseñaba? Todo el consejo de Dios. Pero ¿acaso les entregó un título licenciado en teología? Por eso decimos que hemos mezclado el sistema del mundo con el sistema de Dios, ¿no? El sistema de títulos académicos enaltece la sabiduría humana, enaltece la sabiduría humana, enaltece la soberbia de la sabiduría. Y por eso a mí nunca me gusta usar esas famosas palabritas justamente del sistema académico, ¿no? Van a estudiar ustedes soteriología, hermanos. Soteriología vamos a estudiar, ustedes que van a estudiar teología, también van a estudiar soteriología. ¿Qué será soteriología? No, no importa qué será, ¿para qué? Vamos a estudiar hermenéutica. ¿Sabe qué cosa es hermenéutica? Es este curso que se llama Cómo estudiar la Biblia. Eso es hermenéutica. Sí, es la primera vez que yo les he mencionado esta palabrita hermenéutica. ¿Por qué no la uso? Porque no me gusta usarla. Porque enaltece la soberbia del hombre. Por eso. Van a estudiar es homilética y van a estudiar hermenéutica y van a estudiar soteriología. Además también van a estudiar ¿cómo se llama el otro? Hay otro de las cosas futuras que sí. ¿Ah? Sí, todo eso. Ah, no, hay otra palabra de las cosas del futuro. ¿Cómo se llama eso? No, se me fue ahorita el nombre. No me gusta usarlos, hermanos, esos nombrecitos. ¿Saben por qué? Porque el catolicismo hizo todas sus mentiras en base a esas palabras. La Biblia le llama, por ejemplo, cena del Señor, ¿no? El pan y el vino. Algo tan sencillo el nombre bíblico es tan sencillo. Cena del Señor. No se llama Santa Cena en la Biblia,
La Biblia no usa la palabra Santa Cena. La Biblia dice la cena del Señor. ¿Y qué hizo el catolicismo? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace el mundo? Eucaristía. Vamos a participar de la Eucaristía. Un nombre envuelve un montón de connotaciones, como la del cura, ¿no? La Eucaristía, la Santa Eucaristía, ¿no? No, por eso, el mismo nombre teología, ese nombrecito teología está lleno de soberbia humana. Y ese ha sido el problema desde la antigüedad, el problema de la soberbia humana, el problema de los centros académicos y de las universidades. ¿Se acuerdan que les dije, hermanos, de un estudio hecho ya hace como 35 años atrás, que me lo enseñó el que dirigía el seminario bíblico de Chicago, el pastor Williams? Hicieron un estudio bien elaborado, estudio estadístico. ¿Cuántos de los que entraban al primer año de la universidad cristiana, no eran universidades seculares, universidades cristianas, facultad de estudio para los pastores en Estados Unidos? Los que entraban al primer año recién iban a entrar a estudiar, les preguntaban, ¿usted cree en la integridad de la Biblia y la Biblia es infalible? Sí. ¿Usted cree que Dios creó el mundo en 7 días exactos? Sí. ¿Usted cree que hubo el diluvio universal? Sí. ¿Usted cree que el Señor Jesús nació de una mujer virgen? Sí. ¿Usted cree en los milagros que realizó el Señor Jesús? Sí. ¿Usted cree en las grandes plagas de Egipto que Dios produjo? Sí. Los que apenas entraban a estudiar al primer año de la universidad cristiana. Después de 4 años de estudios, los que acababan de terminar su estudio ahí le preguntaban, ¿cuántos de ellos seguían creyendo las verdades bíblicas? ¿Usted cree que Dios hizo el mundo en 7 días? No. ¿Quiénes contestaban? El 60% de los que entraron creyendo la Biblia salieron de ahí sin creer la Biblia. ¿Usted cree en el nacimiento del Señor Jesús de una virgen? No. ¿Usted cree en el diluvio universal? No. No cree en nada. Entonces, ¿para qué va a ser pastor? Para engañar a todos los hermanos. Pero así es la realidad de los centros académicos. Así es. Esa tontería inventada por, ¿cómo se llama? Alducín, hermano, el hombre preadámico. Apartándole a la persona, apartándole al creyente de la palabra de Dios. Es la misma estrategia diabólica. ¿Recuerdan que les dije varias veces? ¿Sí, Alessio? Ya. Ya. Sí, sí. También se han juntado ahí, ¿no? Sí, es que se va a formar una super iglesia ecuménica mundial. Sí, sí. Ah, sí, ajá, y católicos, sí. Sí. El catolicismo va a encabezar. Claro. Seguro. Sí, se va a cumplir. Se va a formar una super religión en el mundo entero, juntando a todos, ¿no? Pero ¿quién va a encabezar eso? El que va a estar a la cabeza va a ser el catolicismo y el Papa. Eso es cierto. Pero toda la desviación viene por allí, por los centros académicos. Los únicos que se mantuvieron fieles a la Biblia fueron los hermanos sencillos de las iglesias locales, copiando fielmente las escrituras a mano durante siglos hasta llegar al tiempo de la imprenta, porque ya en 1500 ya no era necesario copiar a mano, ahora sí eran
la Biblia impresa, ¿no? En la imprenta. Pero mientras tanto, sí, durante 1500 años, copiando las escrituras a mano, ¿quiénes transmitían el texto fiel? Los creyentes de las iglesias locales. ¿Quiénes transmitieron el texto adulterado? Los centros académicos y las universidades. Y los traductores actuales, los teólogos modernos y las sociedades bíblicas están impregnadas completamente del pensamiento de los centros académicos. ¿Saben cómo le llaman ellos? Crítica. Utilizan esa palabrita, crítica utilizan. La crítica, dicen, utilizan esta palabra. La crítica textual. En Alemania también salió la alta crítica, dos términos, la alta crítica y la baja crítica. Alrededor del año 1900 desde Alemania salió esta palabra. La alta crítica y la baja. ¿Qué cosa es la palabra crítica? Es el diablo hablando de otra manera, la palabra crítica. Diciendo, no, eso que está escrito allí en los primeros capítulos de Génesis son fábulas, son mitos, así como la leyenda de Manco Cápac, igualito. Ahí han puesto que 7 días, que el primer día, que el segundo día. ¿Cómo no? Tienes que tener un espíritu crítico, no seas ingenuo, no creas todo lo que ves allí. No, eso no es así. Eso se llama el espíritu crítico. Eso es Satanás mismo hablando. Ah, cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Así. No mentira, porque no vas a morir, sino que Dios no quiere que tú le iguales a Él. Porque si tú comes de ese fruto vas a tener la sabiduría. Fíjense, desde ahí, la sabiduría, ¿no? Vas a llenarte de sabiduría. Una cosa que les hago notar, hermanos, fíjense, el Señor Jesús vino, el Santo Hijo de Dios, el Salvador de Israel, el Mesías venido de Dios, esperado por Israel durante miles de años, llega al mundo y nace de una virgen, según la profecía. Y cuando ya tiene como 30 años de edad, comienza su ministerio público. Supuestamente, a nuestra propia idea, a quienes el Mesías debería haber buscado para manifestarse. Yo soy el Mesías, aquí estoy, he venido de Dios, según las profecías de la Escritura. Ese Mesías enviado de Dios soy yo. Según nuestra idea, ¿no? ¿A quiénes debería haberse presentado? Al sumo sacerdote de Israel, a los 70 ancianos de Israel, a la escuela de los doctores de la ley que estaban en la capital, en Jerusalén. Supuestamente debió haber hecho eso. En primer lugar, al sumo sacerdote. Y en segundo lugar, al concilio de los 70 ancianos y también a la escuela de los escribas de Israel, los doctores de la ley y los fariseos. Los centros académicos también dentro de Israel eran ellos, los doctores de la ley. Los fariseos, ellos era lo mismo. No hizo nunca eso el Salvador Cristo Jesús. En el momento, el único momento en la vida de Cristo que él habla con el sumo sacerdote es cuando lo van a matar. Ya está reunida la multitud, ya están los 70 ancianos del concilio, y el sumo sacerdote le grita a Jesús y le dice, te conjuro en el nombre del Dios viviente que nos declares si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué le dice Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y no solo eso, de ahora en adelante veréis a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre él. Tú lo has dicho. Y el sumo sacerdote se rompe toda la vestidura y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ustedes lo han escuchado, ha blasfemado. No hay necesidad de más testigos. A la muerte. Ese es el único momento en que Jesús habla con el sumo sacerdote, la autoridad máxima de Israel.
¿A quiénes se manifestó él como Mesías de Dios? ¿A quiénes? A ver, recordemos, ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿De dónde eran los apóstoles? No, cuando empezó su ministerio, era la primera vez que públicamente él iba a manifestarse a Israel. Antes no, antes ahí trabajando como carpintero, pero a los 30 años ya era el momento de empezar su ministerio público al pueblo de la gente pobre. Además, no solo a la gente pobre, sino a la provincia más pobre dentro de todo Israel. ¿Saben cómo era Galilea en ese tiempo? Galilea estaba en el norte, ahí escondido. Y la gente decía, esos galileos ya ni judíos son, esos son medio gentiles, porque están ahí en la frontera con los gentiles. Más adelante decían, a ver, busca en la Biblia a ver qué profeta salió de Galilea. Ninguno. Eso es como si dijéramos acá Huancavelica, ¿no? Y que dijeran, a ver qué científico salió de Huancavelica o de Chumbivilca. Así eran los galileos, era gente pobre de la provincia más pobre, la provincia más alejada de Israel. Y de allí Jesús sacó a la mayor parte de sus 12 discípulos. Y algunos de ellos, la mayor parte, no sabían leer tampoco. Se piensa que Pedro no sabía leer. Entonces, fíjense la estrategia del Mesías de Dios. Los ignora completamente a los centros académicos y las universidades de Israel. Los ignora del todo. Nunca se dirigió a conversar con ellos, nunca. ¿Con quiénes estaba? Con la gente pobre, con los pescadores de Galilea, que llegaron a ser los 12 apóstoles. Más adelante, el Señor Jesús se fue trasladando en ciertos momentos a Jerusalén, pero el centro de su ministerio siempre estuvo basado en Galilea. Claro, al final, ya después de su muerte, su resurrección, todo el ministerio de la iglesia se centralizó en Jerusalén, ¿no? Pero recordemos, ¿quiénes dirigían ese ministerio naciente de la iglesia? Los 12 apóstoles. ¿De dónde eran ellos? No eran de Jerusalén, con excepción de uno o dos, tal vez. El resto eran galileos. Esos galileos, esos huancavelicanos de allá, del rincón del Perú, ¿no? Así era, así era. El Señor Jesús ignoró olímpicamente a los centros académicos de Israel. Porque el Señor sabe cómo se comportan, el Señor sabe cómo piensan los centros académicos, llenos de soberbia humana, llenos de soberbia humana. ¿Y por qué en cierto momento en el libro de Mateo el Señor Jesús dice, no? En aquel tiempo Jesús se regocijó en espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, ¿qué dice? A los sabios y a los entendidos. Escondiste estas cosas a los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y el que viene a la Biblia con actitud de sabio, Dios no le revela su palabra. Para ir a la Biblia hay que venir con un corazón humilde, tan abierto como el de un niño. Esa es la manera de venir a la Biblia. Porque si yo voy con la soberbia de que soy sabio, no. Dice, en Santiago también dice, no, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es una lucha, hermanos, es una lucha entre la soberbia del hombre y de los centros académicos. Y por eso, como siempre ha sido, los centros académicos transmitieron los manuscritos adulterados de Alejandría, pero las iglesias locales transmitieron los textos fieles.
Sí, sí, pues sí, sí, esa es una ignorancia bíblica grande, realmente. Miren, nosotros somos los pocos creyentes que en el Perú entero defendemos la integridad de la escritura en la versión 1865. ¿Sí, sí, Alessio? No, la salvación no se pierde. Cuando tú has creído en Cristo, eso jamás se pierde. Es eterno, ¿no? Es eterno. La salvación es como llegar a ser hijo de el que es hijo de una persona, ya nació. ¿Podrá quitarse la sangre de su papá, de su mamá? No, es imposible, ¿no? No, no, es una gran mentira, no, es una ignorancia y equivocación. Sí, pues sí. No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Eso se puede demostrar fácilmente que eso no es cierto. Miren, cuando un hijo nace, ya nació. ¿Hasta cuándo será hijo de papá y mamá? Eternamente. Es imposible retroceder. Él ya nació, esa persona ya es hijo. De repente papá y mamá murieron, pero eso no cambia. Él lleva la sangre de papá y de mamá. Y eso es eterno, es imposible cambiarlo. Cuando yo he nacido en Cristo, he nacido de nuevo. Y eso es eterno. Si el hombre teniendo hijos no puede cambiar el hecho de que mi hijo es mío, pues, ¿no? Es mío y de su mamá. Se puede cambiar de apellido, pero eso no interesa. Igual lleva mi sangre y la de su mamá. Entonces yo soy hijo de Dios, he nacido como hijo de Dios, he nacido de nuevo. ¿Podré retroceder allá a que ya no soy hijo de Dios? ¿Se podrá retroceder? Es imposible. Si yo soy hijo de Dios, eso es eterno. Por todos lados se puede demostrar la ignorancia y la equivocación de los que sostienen que se puede perder la salvación. Es una ignorancia bien grande de la Biblia, ¿no? Y también es una equivocación. Bueno, estábamos diciendo que nosotros, hermanos, somos de las muy pocas iglesias en nuestro país que entendemos que Dios preservó su palabra en la versión de 1865 y que todas las versiones posteriores llevan adulteraciones en mayor o en menor grado. La versión de 1960 está adulterada, no tanto como las más modernas y contemporáneas, pero ya está adulterada la versión de 1960. Y una de las principales razones es el que dirigió esa revisión. Por eso les dije, ¿no? ¿Quién es el autor? Ahí está, Eugenio Nida. ¿Quién era el traductor de la Biblia al castellano, una de las primeras, año 1569, Casiodoro de Reina? Un hombre que amaba a Dios hasta la muerte. La Inquisición lo persiguió durante 12 años. Durante esos 12 años, Casiodoro tradujo la Biblia al castellano. No lo mataron porque Dios lo preservó, ¿no? Que no lo, pero iba de una ciudad a otra ciudad. La Inquisición le pisaba los talones, le avisaban, vienen a llevarte y tenía que agarrar y escaparse a otra ciudad para que no lo maten, continuando con completar la traducción al castellano. Ese era un verdadero hombre de Dios, Casiodoro de Reina, 1569. El siguiente fue Cipriano de Valera, que se demoró 20 años para perfeccionar aún más lo que hizo Casiodoro. En 1602, Cipriano de Valera sacó la revisión, ¿no? Y también, a él también lo perseguía la Inquisición. Estaban fuera de España, no estaban dentro de España.
Si estuvieran dentro de España, los hubieran matado. Ellos andaban escapando por toda Europa. Así era. Ahora, llegamos después de Cipriano de Valera de 1602, llegamos al año 1865. Ángel de Mora. Ángel de Mora, interesante eso, ¿no? Los anteriores también fueron curas convertidos al Evangelio. Y Ángel de Mora también fue un cura convertido al Evangelio. Escribió algunos libros en contra del catolicismo y la Inquisición lo quiso matar. Lo capturaron, le dieron una paliza, brutalmente le violentaron a Ángel de Mora, ahí en España. Y ahora había una cosa, en los años de 1860, la Inquisición ya había sido prácticamente abolida, supuestamente ya no tenía vigencia la Inquisición en 1860. ¿Qué hicieron ellos? Resucitaron, sacaron leguleyadas para resucitar el artículo tal de la Santa Inquisición, el del otro artículo. Resucitaron mañosamente la validez de la Inquisición para aplicarle a Ángel de Mora la pena de muerte, porque lo querían matar. No pudieron porque muchos creyentes de Inglaterra le ayudaron a escapar. En Inglaterra había muchos buenos creyentes y consiguieron que Ángel de Mora escapara, se escapó. No lo liberaron, él se escapó de la Inquisición y llegó a Inglaterra. Ese fue Ángel de Mora, el que realizó en 1865, 4 años se demoró, de 1861 hasta 1865. Otra vez la pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo la revisión de la traducción de 1569? Ese gran hombre de Dios llamado Casiodoro de Reina, dispuesto a morir por amor a la Biblia. ¿Quién fue el siguiente? Cipriano de Valera, igual que el anterior. El último, Ángel de Mora, cura convertido al Evangelio. También estuvo a punto de morir, la Inquisición casi lo mata, pero se escapó. Ahora, ¿quién hizo la revisión de 1960? Este hombre engañando al mundo con la equivalencia dinámica, su nombre era Eugenio Nida. Y ahí está, ahí está. Por eso es que decimos, no tiene valor de fidelidad y de exactitud lo que hizo Eugenio Nida. Si bien es cierto, los traductores de ese año no le permitieron cambiar mucho, eso es cierto. Aún en 1960 todavía los traductores bíblicos eran más conservadores que lo que son el día de hoy. ¿eh? Así que no logró Eugenio Nida adulterar mucho la revisión de 1960, pero sí le puso todavía un montón de adulteraciones. Ajá, sí, 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 claro. Es que no conocen por qué está adulterado, no saben. ¿Por qué no saben? Porque nadie les enseña en las iglesias. Yo me enteré de esas adulteraciones después que yo había terminado de estudiar en el seminario bíblico. Y me enteré a través de otras personas, no en el seminario, porque hablar de la fidelidad a la Biblia es raro dentro de las iglesias, es bien raro. Y si nosotros somos la única iglesia en todo Lima, fíjense, en todo Lima que tiene 10 millones de habitantes y no sé cuántas miles de iglesias, nosotros somos la única iglesia en todo Lima que mantenemos la fidelidad de la Biblia 1865. Bueno, yo me siento muy, muy gozoso por eso. Me siento muy gozoso realmente, porque aunque seamos muy pocos, estamos defendiendo la verdad de Dios. Si Dios permite, a lo largo de este año estaremos completando un pequeño libro que se va a llamar así, miren, Dios mediante, a fin de año lo terminaremos. Estamos en proceso de este librito
este librito se va a llamar así, perfecta y preservada por Dios. La Biblia 1865, perfecta y preservada por Dios. La Biblia 1865. Si Dios lo permite, para fin de año, para diciembre, debe estar listo este nuevo libro, donde si Dios nos permite, ¿no?, que se difunda mucho el libro, entonces recién, por fin, muchas iglesias comprenderán la diferencia que hay con las traducciones actuales, modernas, adulteradas, la diferencia que hay con aquella Biblia que Dios preservó. Ya lo preservó Dios. Esa circulaba por millones de ejemplares, ¿ah? Hasta más o menos hasta 1930 por allí. Incluso después, todavía de 1930, circulaba esta Biblia en todo el mundo de habla castellana. Ya después de eso fue reemplazada por otras, pero hasta esos años circuló mucho, mucho, mucho. Y ahí la tenemos nuevamente en nuestras manos, ¿no? Ok, hermanos, perdón que nos hemos hecho tarde, por lo que comenzamos tarde también. Vamos a orar. Gracias, Señor, por entender la fidelidad de tu palabra. Gracias porque a lo largo de los siglos tú permitiste que tu escritura se transmita con fidelidad por medio de los creyentes de las iglesias locales. Mientras tanto, una línea de manuscritos adulterados y corruptos fue transmitida por los centros académicos, por las universidades de aquellos tiempos, sin tener ningún temor de Dios, adulterando la escritura. Pero gracias porque podemos entenderlo, Señor. Son rarísimas las iglesias y los pastores que comprenden estas cosas y que enseñan estas cosas a sus creyentes en las iglesias. Gracias por darnos ese entendimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.